Hay un tipo de silencio. Una casa aprende el duelo igual que lo aprende una persona. Estmore había aprendido el suyo 8 años atrás, la noche en que su música se detuvo. Había guardado ese silencio tanto tiempo, y tan bien, que los sirvientes más jóvenes habían crecido dentro de él. No sabían que la casa hubiera tenido jamás otro sonido. Alguna vez hubo música en cada habitación. La vieja duquesa de Whitlock había llenado el lugar con ella. Tocaba la gran arpa dorada en el salón hasta la medianoche. Enseñaba sus escalas a las niñas del pueblo. Le cantaba a su hijo en la oscuridad cuando él no podía dormir. Luego, una fiebre se la llevó en 3 días, en un otoño muy parecido a este. Su hijo tenía 23 años aquel año. Mandó subir el arpa a un cuarto frío del ala norte y la cubrió con una sábana de lino. Dio una orden que nunca se escribió y que jamás se rompió. No habría más música en Estmore. Ahora tenía 31. Era Giles, duque de Whitlock, y había guardado ese silencio durante 8 años, como otro hombre guarda una tumba. Era un hombre alto, de rostro sereno y guardado. Sus ojos eran de un castaño que revelaba muy poco. Su cabello, castaño ceniza, se oscurecía en silencio en las sienes. La gente lo llamaba frío. Él lo permitía. Era más fácil que la verdad. Y la verdad era solo esto: había amado a una persona más allá de toda razón y la había perdido. Y había decidido que la cura para el amor no era volver a amar. En esa casa silenciosa llegó, aquel otoño, Rosalind Renham. Llegó como llegan los pobres a las grandes casas. Llegó por la puerta lateral, al anochecer, con una sola caja y ninguna bienvenida. Tenía 23 años. Un rostro pálido y grave, cejas finas y oscuras, y unos ojos grises firmes que habían aprendido a no revelar nada. Sus manos eran lo primero que notaba cualquiera que se fijara en las manos. Eran largas, hábiles, muy fuertes para una mujer tan menuda. Eran las manos de alguien que había hecho algo difícil cada día de su vida desde los 6 años. Era bonita de esa manera silenciosa que es fácil pasar por alto. Y había sido criada, hasta los 17 años, para ser exactamente el tipo de joven que se recibe por la puerta principal. Su padre había sido un caballero. No rico, pero un caballero con libros, con buen nombre y una pequeña y hermosa propiedad en el condado vecino. Su madre había sido algo más raro. Su madre había sido una artista. Tocaba el arpa como el agua encuentra el mar, sin esfuerzo y sin pausa. Había enseñado a su hija desde el momento en que la niña pudo sentarse sola. Rosalind guardaba un recuerdo por encima de todos los demás, el más antiguo y el más querido: ella, muy pequeña, sentada dentro del marco de la gran arpa, en la cueva de sonido que su madre creaba. Podía sentir la música subir por el suelo hasta sus huesos. Ahora sus 2 padres habían muerto. La madre se fue primero, de una larga enfermedad. El padre la siguió, de una corta que fue sobre todo ruina. Hubo un banco, un mal amigo y una firma que su padre jamás debió poner en el papel. Cuando contaron las deudas, todo se fue: la casa se fue, el arpa se fue, los libros se fueron, el buen nombre se fue el último, y ese fue el que más dolió. Rosalind quedó, a los 17, con un vestido negro, un gran don que no podía vender, y un hermano menor que mantener con vida. Ese hermano era la razón entera por la que había llegado a Estmore. Se llamaba Edmond. Tenía ahora 17 años, la misma edad que ella tenía cuando el mundo se derrumbó. Había heredado la calidez de su padre, pero ninguna de sus cautelas. No era un muchacho malo. Ella se aferraba a eso en las noches en que era difícil aferrarse a algo. Era solo joven, pobre, y estaba enojado por ser pobre. Había caído en un grupo de jóvenes del pueblo que tenían dinero que perder. Se lo prestaban con generosidad a un muchacho que no tenía nada. La deuda creció como crecen esas deudas, despacio, y luego de golpe. Ahora había una suma que Edmond no podía pagar, y se la debía a hombres que no perdonaban.
Había un solo camino de salida, una comisión militar. Si lograba entrar al ejército, a un regimiento decente, bajo un coronel que lo tomara bajo su mano, quedaría fuera del alcance del pueblo. Sería puesto, al fin, en un camino honesto. Pero una comisión costaba dinero. Costaba más dinero del que una muchacha gana con su aguja en 3 años de noches. Rosalind no había pensado como pensaba todo, en frío, sin compasión de sí misma. Podía seguir con la aguja y verlo hundirse. O podía vender lo único que le traería un salario real, y liberarlo antes de que los hombres del pueblo perdieran la paciencia e hicieran lo que esos hombres hacen. No había un tercer camino. Rara vez lo hay para los pobres. A los ricos se les perdonan sus locuras, o las compran con dinero. Los pobres pagan las suyas por completo, y a menudo es otra persona quien paga. Rosalind había decidido, con los ojos secos, que ella sería esa persona. Edmond era toda la familia que le quedaba en el mundo. Lo había cargado de bebé. Le había enseñado sus letras en la misma mesa donde su madre le enseñó a ella el arpa. Fuera lo que fuese que él hubiera hecho, era suyo, y debía salvarlo. Así que lo salvaría, y no dejaría que él viera lo que le costaba. Un muchacho salvado al precio del corazón entero de su hermana es un muchacho que nunca vuelve a pararse del todo derecho. Así que le escribía con constancia y no le contaba nada del costo, solo que se estaba buscando una salida. Y guardó el vestido negro y el gran don inútil. Y llevó ambos al servicio doméstico como otra mujer lleva una herida que ha aprendido a caminar. Rosalind había hecho lo único que le quedaba. Fue a una agencia en Londres, un lugar discreto que colocaba a mujeres de buena cuna en grandes casas. Ofreció lo único que poseía y que valía un salario. Sabía tocar. Tocaba mejor que cualquier dama que jamás la contratara, aunque nunca lo dijo. Y las grandes casas, de vez en cuando, querían música sin tener que casarse para conseguirla. Estmore quería una arpista. Esa fue la palabra que usó la agencia, y a Rosalind le pareció extraña, porque había oído que aquella casa era una casa silenciosa. Todavía no entendía que el deseo no venía del duque. Venía de una invitada. Lady Honoria Ashcombe se hospedaba en Estmore aquel otoño. Pensaba dejarla convertida en la nueva duquesa de Whitlack. Era muy hermosa. Hay que decirlo con claridad, porque era el primer hecho sobre ella, y el único sobre el que había construido su vida entera. Tenía el cabello dorado, el cuello blanco, y una manera de entrar en una habitación que hacía que las mujeres mayores se llevaran la mano a la garganta. Era, además, inteligente, de esa forma estrecha y paciente de una mujer que ha decidido que algo le es debido. Solo tenía que organizar que el mundo se lo entregara. Y había decidido, el verano anterior, que lo que le era debido era Giles de Whitlack. Quería su título. Quería su fortuna. Quería que su casa silenciosa se llenara con el ruido correcto. Cantaba. Cantaba como enseñan a cantar a las mujeres hermosas, con gracia, y un poco desafinada. Quería una acompañante, no una rival, jamás una rival. Quería un par de manos en un rincón que siguieran su voz y la hicieran sonar mejor de lo que sonaba. Quería que esas manos desaparecieran en cuanto dejara de necesitarlas. Así que le pidió a la dama de compañía que mandara traer del pueblo a una arpista. Alguna pobre criatura gentil, dijo, que fuera agradecida, callada y no diera problemas. Y la dama de compañía, por razones propias, aceptó. Esa dama de compañía era la última pieza de Estmore, y en cierto modo, la más extraña. Era la tía abuela del duque, Lady Tryphena, una mujer muy anciana, de casi 80 años. Había sobrevivido a 3 reyes y a toda persona con quien había empezado su vida. Era pequeña, seca y afilada como el aire de octubre. No se le escapaba nada. Hablaba poco, y lo que decía sonaba a menudo áspero en la superficie, y casi nunca era áspero por debajo. Había amado a la difunta duquesa como a una hija. Había visto a su sobrino nieto enterrarse vivo durante 8 años,
y no había dicho nada, porque sabía lo inútil que es decirle a un hombre en duelo que sufra menos. Pero ya era vieja, y estaba cansada del silencio. Cuando Lady Honoria pidió una arpista, Lady Tryphena dijo que sí por una razón que no tenía nada que ver con Lady Honoria. Quería, antes de morir, volver a oír el arpa en aquella casa, aunque fuera solo una muchacha contratada tocando valses para un necio. Así llegó Rosalind, y la casa se cerró a su alrededor, como se cierran las grandes casas sobre la gente a la que pagan. Se cerró por completo, sin verla en absoluto. Le dieron un cuarto pequeño en lo alto de la escalera de servicio. Era más cálido de lo que había temido y más frío de lo que había esperado. No era ni sirvienta ni invitada, y por eso no pertenecía a ningún sitio, comía sola, y solo le hablaban cuando la necesitaban. La necesitaban casi todas las noches. Bajaba al salón después de la cena, cuando se reunía la compañía. Se sentaba junto a la pequeña arpa que habían contratado junto con ella. Tocaba lo que le ordenaban tocar. Durante 2 horas cada noche, era un mueble que, por casualidad, hacía sonido. Aprendió la casa deprisa, como los pobres aprenden las casas a las que entran por abajo. Aprendió que el cuarto del norte nunca se abría. Aprendió que nadie tocaba allí y que nadie cantaba salvo Lady Honoria. Aprendió que el silencio de esa casa era la forma de un sonido que faltaba. Aprendió también qué clase de hombre guarda un silencio así durante 8 años. No un hombre duro, dijera lo que dijera el condado. Un hombre duro olvida en una estación y se casa en un año. Solo un hombre que ha amado más allá de toda razón mantiene cerrada la puerta de un cuarto muerto durante casi una década. Él no era frío. Estaba congelado, que es otra cosa, y una cosa curable, aunque nadie en Eastmore creyera que pudiera curarse. Rosalind sí lo creía. Ella misma había estado congelada. Conocía esa mirada desde adentro, y sabía que bajo el hielo algo puede seguir vivo mucho tiempo, esperando un calor que ya ha dejado de esperar. El duque bajaba al salón cada noche y se sentaba a escuchar la música con el rostro de una puerta cerrada. Se marchaba en cuanto era decente marcharse. Había amado a su madre más allá de toda medida, y su madre había tocado, y la música había muerto con ella. Nadie le contó esto a Rosalind. Ella lo dedujo. Se le daba bien deducir cosas. Era otra cosa que el duelo enseña. Aprendió también exactamente qué quería Lady Honoria de ella. No era nada, y era todo. Nada que pudiera admirarse. Todo lo que pudiera servir. Tocará suave, le dijo Lady Honoria la primera noche. No la miraba mientras lo decía, ordenaba su propia partitura sobre el atril, por encima de la conversación. Nada llamativo. Cuando yo cante, me seguirás, y no adornarás nada. ¿Entiendes? Cosas simples. Un vals sencillo. Papel tapiz. No quiero oír el arpa. Quiero que la sala se sienta agradable. ¿Puedes hacer eso? Sí, milady, dijo Rosalind. Bien. Y Lady Honoria sonrió, como se sonríe a un caballo bien adiestrado, y se dio vuelta, y la olvidó. Rosalind podía hacer eso. Podía tocar papel tapiz. Había tragado cosas peores que esa por Edmond. Tragaría cosas peores todavía. Y cada noche que tocaba, no pensaba en la música, sino en la suma. La suma que crecía. El salario acumulado, chelín sobre chelín, en una media guardada en su cuarto frío, en lo alto de la escalera. Subía despacio hacia el precio de la vida de su hermano. Había aprendido a tocar hermosamente y a no sentir nada. Era, pensaba a veces, el don más triste que poseía. Pasaron 3 semanas así. 3 semanas de valses suaves bajo la charla. 3 semanas siguiendo la voz bonita y un poco desafinada de Lady Honoria, haciéndola sonar mejor de lo que Dios la había hecho. 3 semanas de ser vista a través de una sala llena de gente que no habría reconocido su rostro en el camino a la mañana siguiente. El duque nunca le hablaba.
No estaba segura de que la hubiera mirado alguna vez. Se sentaba cada noche en la misma silla, medio en la sombra, soportando la música que la casa de su madre no debía tener. En las noches en que su rostro se veía peor, Rosalind tocaba todavía más suave. Nunca supo si él notaba esa compasión. Y entonces llegó la noche del simple vals. Era finales de octubre y hacía frío. Habría una gran cena, la más grande de la temporada, con gente llegando desde 30 kilómetros a la redonda. Lady Honoria estuvo de un humor alto y quebradizo todo el día. La cena era, en su mente, un escenario. El duque era el único hombre en la audiencia. Pensaba estar perfecta sobre esas tablas. Mandó llamar a Rosalind por la tarde. Esta noche tocarás durante toda la cena, y después, dijo suavemente, en el saloncito que se abre junto al comedor, para que la música llegue sin invadir. Un vals simple, una y otra vez. No importa cuál, solo manténlo, y manténlo bajo. Cuando pasemos, yo cantaré, y tú me acompañarás, y entonces podrás detenerte. Debes oírse y no notarse. Ese es todo tu arte esta noche. Sí, milady, dijo Rosalind. Y así, aquella noche, la gran cena avanzó en una sala, entre un resplandor de velas y de charla. En la sala contigua, sola con el arpa en el saloncito tenue, Rosalind tocaba un vals sencillo, suave, una y otra vez, en un espacio sin nadie. Podía oírlos a través de la pared. El choque de las copas, la marea de las voces, la risa clara y alta de Lady Honoria, lanzada al otro lado de la sala para los oídos de un solo hombre. Tocó un vals, y luego otro. Las cosas más simples que sabía. Era el tipo de música que no pide nada y a la que no se debe nada. Sus manos lo hacían sin ella, como lo habían hecho 1000 veces antes. Y su mente iba a donde sus manos no la necesitaban. Iba a Edmond. Iba a la última carta, a los hombres del pueblo, a los días que se acortaban. Iba a la suma en la media que aún no era suficiente. Pensó también en su madre, porque el vals no la dejaba en paz. Es algo cruel guardar un gran don y tener prohibido usarlo. Todos esos años, su madre se había volcado en el arpa sin vergüenza y sin medida, en una casa que la amaba por ello. Rosalind había heredado el don entero, pero la casa que lo amaba se había vendido. Ahora el don se ganaba el pan en rincones, amordazado y suavizado, con la orden de no dejar huella en el aire. Había aprendido a mantener todo su ser una pulgada atrás de las cuerdas. Era como respirar a través de un paño. Se puede hacer mucho tiempo. Se puede hacer durante años. Pero el cuerpo recuerda lo que era un respiro completo, y lo llora en secreto. Y de vez en cuando está muy cansado, olvida seguir fingiendo que un respiro corto le basta. La cena se alargó, el vals siguió, y en algún punto de la segunda hora, sola en aquel cuarto tenue, con toda la casa iluminada dándole la espalda, algo en Rosalind Ronham cedió en silencio. Estaba muy cansada. Eso fue todo, se dijo después. Estaba cansada hasta los huesos de tocar hermosamente y no sentir nada. Estaba cansada de la suma que no terminaba de llenarse. Estaba cansada de ser mueble en una casa que había enterrado su propia música y contratado la de ella para mantener tibio el cadáver. Sus dedos, por su propia cuenta, dejaron que el vals sencillo se apagara. Y en el espacio donde había estado, sin que ella lo decidiera del todo, llegó otra cosa. Era la pieza de su madre. No tenía nombre. Su madre la había compuesto en el último buen año, y la tocaba por las noches, y nunca la escribió. Así que cuando murió, no quedó viva en ningún lugar del mundo salvo en las 2 manos de su hija. Rosalind no la había tocado desde que vendieron la casa. No se había atrevido. Era demasiado ella misma. Pero llegó ahora, en el saloncito tenue, con la casa brillante dándole la espalda. Dejó que llegara, porque estaba cansada, y porque por una vez nadie en el mundo la estaba escuchando. La tocó como su madre la tocaba. Después la tocó como nadie la había tocado jamás.
Puso en ella todo lo que había pasado 3 años aprendiendo a no sentir. Puso la casa vendida. Puso el rostro de su padre. Puso a Edmond, y el pueblo, y la suma, y el cuarto frío en lo alto de la escalera. Puso 3 semanas de valses suaves y 3 años de vestidos negros. Y cada noche en que había creado belleza y no había sentido nada. Dejó de no sentir nada. Lo sintió todo, con las 2 manos, sola en la oscuridad. La música se levantó en aquella casa muerta y silenciosa como algo que vuelve a la vida. No era fuerte. No necesitaba serlo. Era verdadera, y la verdad se transmite. Salió por la puerta abierta del pequeño saloncito y recorrió el pasillo frío. Subió a los cuartos que no habían tenido música en 8 años. Despertó la casa como el primer día tibio despierta un campo helado. Y fue escuchada, porque el duque no estaba en la cena. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, suscríbete al canal. Había resistido la sopa, el pescado y la risa de Lady Honoria tanto como un hombre podía soportarlo. Después, a su manera, se había levantado, se había disculpado en voz baja, y había salido, no hacia el salón, sino lejos del ruido, hacia la mitad oscura y sin luz de la casa, donde nadie lo seguía. Era hacia allí donde iba. Era así como sobrevivía a su propia hospitalidad. Estaba de pie en ese momento en el pasillo frío, frente al pequeño saloncito, en la oscuridad, sin rumbo. Estaba solo con el silencio que él mismo había construido. Y el silencio se rompió sobre él. Al principio no entendió lo que oía. Había pasado tanto tiempo. Luego entendió, y lo atravesó como agua fría. Fue como una mano puesta sobre una herida cerrada durante 8 años. Música en la casa de su madre. No el ruido bonito y plano del salón. No eso. Un arpa tocada como la tocaba su madre, desde algún lugar debajo de las notas. Desde el sitio donde la gente guarda las cosas que no puede decir. Se quedó de pie en la oscuridad y no pudo moverse. No conocía la pieza. No necesitaba conocerla. Sabía, como se sabe una lengua en la que se ha nacido, exactamente lo que decía. Decía que todo se había perdido y que quien tocaba seguía ahí, y que todavía dolía, y que todavía era hermoso. Decía la única cosa que le había prohibido a toda su casa decir durante 8 años. Llegó a la puerta del saloncito sin decidirlo. Se quedó en la oscuridad del pasillo, fuera del alcance de la única vela. Miró hacia adentro. Y la vio. Nunca la había visto. Esa fue la verdad con la que tendría que vivir después, entre la vergüenza y el asombro. Ella había tocado en su salón cada noche durante 3 semanas, y él jamás la había visto. Se había entrenado para no ver la música, y ella había llegado junto con ella, como mueble de rincón. Ahora estaba ahí, sola, creyéndose sola, una muchacha delgada y grave frente a un arpa pequeña, con todo su rostro por fin abierto, mojado y sin vergüenza, tocando el silencio de su madre hasta convertirlo en sonido. Tenía los ojos cerrados. Sus manos fuertes y hábiles se movían sobre las cuerdas como el agua encuentra el mar, y en su rostro pálido, sencillo, ignorado, había algo que él no había visto en ningún rostro en 8 años, incluyendo el suyo propio. Era un duelo que había hecho las paces consigo mismo, y que, del otro lado, se había convertido en algo muy parecido a la alegría. Se quedó de pie en la oscuridad y vio a una desconocida decir en voz alta todo lo que él había pasado 8 años negándose a sentir. Ella lo dijo en la única lengua que jamás lo había alcanzado. Y Giles de Whitlack, que había decidido que la cura para amar era no volver a amar, sintió que la decisión se partía justo por la mitad. Se quebró como el hielo en un estanque del páramo, al primer deshielo. Ella no sabía que él estaba ahí. Eso fue lo que giró en torno a toda esa noche, lo que él recordaría más tiempo. No había tocado para él. No había tocado para nadie. Se había creído sola, sin testigos, sin oídos. Así que, por una vez,
dijo la verdad, y él la escuchó por accidente, en la oscuridad, sin ser invitado, como quien oye por casualidad una oración. La pieza terminó. Sus manos se detuvieron. Se quedó con los ojos aún cerrados y el rostro aún abierto, exhausta, y en el pasillo el duque se quedó sin respirar. Tenía terror de que ella alzara la vista y lo viera, y volviera a cerrarse. Tenía terror de que la verdad notara que la habían escuchado a escondidas, y se retirara. Entonces, en la sala contigua, la cena terminó. Hubo el rasguño de las sillas, el aumento de las voces, la marea que se volvía hacia la puerta, y el rostro de Rosalín se cerró. Él lo vio suceder. Vio a la muchacha grave y guardada volver a bajar sobre la abierta, como una persiana. Se secó el rostro deprisa con el dorso de una mano fuerte. Sus dedos encontraron, sin un solo error, el vals simple que le pagaban por tocar. Para cuando Lady Honoria entró en una ola de compañía, el arpa volvía a tocar papel tapiz. Suave y bonita, y sin significar nada. La mujer que la tocaba era mueble. Nadie en esa multitud brillante habría podido decir que había pasado algo más en esa sala. Nadie, salvo el hombre en el pasillo oscuro. Se retiró antes de que la luz lo alcanzara. Subió la escalera negra hasta sus propios aposentos, y se quedó sentado un largo rato sin encender una vela. Por primera vez en 8 años, no estaba solo con el silencio. Estaba solo con un sonido, y no podía, por más que lo intentara, recordar el color del vestido de Lady Honoria. No podía recordar una sola palabra de lo que se había dicho en su propia mesa. De toda aquella larga velada, no podía recordar nada más. Solo a una muchacha grave y sencilla, en un cuarto tenue, con los ojos cerrados, diciendo la verdad a nadie. Solo a él mismo en el pasillo, escuchándola por accidente, y siendo devuelto a la vida contra todos sus largos y cuidadosos arreglos. No durmió. Se quedó tendido en la oscuridad, escuchando de nuevo el sonido en su memoria, nota a nota, como recuerda una comida a un hombre hambriento. Al amanecer, había tomado una resolución. Era la primera resolución genuina que tomaba en 8 años que tuviera algo que ver con los vivos. Averiguaría quién era ella. Debió ser sencillo. Él era el duque. Ella estaba en su propia casa. Una palabra a su mayordomo le habría traído su nombre y su historia en una hora. Pero descubrió, para su propia sorpresa, que no quería preguntarle al mayordomo. No quería que ella fuera manejada por la maquinaria de la casa, traída y nombrada y despachada como una factura de comerciante. Lo que había escuchado por accidente había sido privado. Ya se sentía como un robo lo que había hecho en el pasillo. No quería agravarlo investigándola a sus espaldas. Quería que se lo presentaran como a una persona, como un hombre a una mujer, como si el pasillo oscuro nunca hubiera existido, y él estuviera conociendo por primera vez a la joven que tocaba. Esto no era fácil de arreglar. Un duque no se presenta sin más ante una arpista contratada. Pero había una persona en Estmore que podía arreglar cualquier cosa. Sospechaba que había estado esperando 8 años a que él quisiera algo. Fue a ver a su tía abuela. Lady Trifina lo recibió en su propia salita. Pasaba ahí sus días ahora, envuelta en chales junto a un fuego que se mantenía alto en verano y en invierno, sin perderse nada. Lo miró un largo momento cuando entró. Era muy vieja y muy aguda, y había observado su rostro a través de muchísimas alas. Vio de inmediato que algo en él se había movido. «Has dormido mal», dijo. «O nada. Siéntate. Eres demasiado alto de pie. Me cansa». Se sentó. No sabía cómo empezar. Así que, siendo hijo de su madre bajo toda esa escarcha, empezó por la verdad. «Hubo música anoche», dijo, en el saloncito, durante la cena. El rostro seco de la anciana no cambió, pero algo detrás de él se quedó muy quieto y muy atento. «La hubo», dijo ella. «Yo la organicé». «La arpista». Lady Honoria quería papel tapiz.
Dijo la palabra con un desdén tan leve que era fácil pasarlo por alto. ¿Te molestó? Puedo despedirla. Lo observaba mientras lo decía, como un pescador observa el sedal. No, dijo él, demasiado rápido, y luego, más despacio, y le costó algo, porque no había dicho esa palabra en voz alta en esa casa en 8 años. Era como mi madre. Entonces el rostro de la anciana sí cambió. Se suavizó de golpe en algo joven, dolido y feliz. Por un momento pareció menos una antigua duquesa que una muchacha que ha oído buenas noticias que había dejado de esperar. Sí, dijo en voz baja. Pensé que podía ser. Yo también la oí desde mi cuarto. No había oído tocar así desde que tu madre se sentaba al arpa dorada. Miró el fuego. Contraté a una muchacha para tocar valses para un necio. Parece que contraté otra cosa. Dios es, de vez en cuando, generoso, Giles, incluso con los viejos. ¿Quién es? Se llama señorita Renam. Rosalind Renam. Vino de una agencia del pueblo. Los ojos agudos de Lady Trafena volvieron a su rostro. Hija de un caballero, por su habla y por sus manos. Caída en el mundo. Hay mucho de eso ahora. Es muy callada y muy orgullosa. Está aquí por el dinero, aunque moriría antes de decirlo. Eso es todo lo que sé. Una pausa. No es, creo, todo lo que quieres saber. Me gustaría que me presentaran a ella, dijo el duque, y descubrió que el corazón le latía como el de un muchacho. Y Lady Trafena, que había esperado 8 años, se permitió, por primera vez en más tiempo que ese, sonreír. La presentación se organizó con el arte particular de la anciana. Se hizo parecer que no era nada. Lady Trifina dejó saber que deseaba que el arpista tocara para ella en privado, en su propia salita, por las mañanas. Las ancianas pueden darse ese gusto. Así que a Rosalind la mandaron llamar la mañana siguiente para tocar solo para la dama de compañía. Entró con su partitura y descubrió que la dama de compañía no estaba sola. El duque de Whitlock estaba de pie junto a la ventana. Rosalind se detuvo en el umbral. Lo conocía, por supuesto. Había tocado en su salón durante 3 semanas y lo había visto sentarse como una puerta cerrada durante todas ellas. Pero nunca, que ella hubiera notado, había vuelto siquiera la cabeza hacia ella. Ahora estaba ahí, en el cuarto de su tía, por la mañana, mirándola. La miraba directamente, con gravedad, con una especie de atención cuidadosa que nadie le había dedicado en 3 años. No supo qué hacer con eso. Así que hizo lo que siempre hacía. Se quedó muy quieta y no reveló nada. Señorita Renam, dijo Lady Trafena desde su sillón, seca y despreocupada, como si los duques se pararan en su ventana todos los días de la semana. Mi sobrino nieto Whitlock ha desarrollado, bastante de repente, un interés por la música. Giles, esta es la señorita Renam, que toca mejor que nadie que yo haya escuchado en 20 años. Le dará vergüenza que lo diga, y por eso lo digo. Siéntate, niña, y tócame algo. No un vals. Soy demasiado vieja para los valses. Tócame algo verdadero. Y Rosalind se sentó frente al arpa, con los ojos castaños del duque sobre ella, y el corazón inexplicablemente ruidoso. Tocó, por segunda vez en aquella casa, algo verdadero. No era la pieza de su madre. Nunca volvería a tocarla donde pudieran oírla. Aquello había sido un accidente, una herida que se abrió, y ella la había cerrado. Pero tocó, para la anciana aguda que había pedido la verdad, algo cercano a ella. Algo propio, grave, fuerte y sin vergüenza. Y el duque se quedó de pie junto a la ventana y escuchó. Esta vez, ella sabía que él escuchaba. Era completamente distinto y completamente igual. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego Lady Trafena dijo. Ahí lo tienes. Ahora la has oído despierta, Giles, y no a través de una pared. La cabeza de Rosalind se alzó de golpe.
Miró al duque y entendió todo, de una vez, por su rostro. Él había sido quien estaba en el pasillo. La noche en que se creyó sola, no había estado sola. La verdad que no le había contado a nadie había sido escuchada por ese hombre, ese duque callado, de rostro cerrado, y le había hecho lo que fuera que le hubiese puesto esa expresión en la cara. Ahora debería haber estado enojada. Esperó a estarlo. Pero descubrió, al mirarlo, que no lo estaba. Y la razón de que no lo estuviera la asustó más de lo que la habría asustado la ira. Él no parecía un hombre que la hubiera espiado. Parecía un hombre al que le habían devuelto algo en lo que había dejado de creer. Parecía como se había sentido ella al tocar. Le pido perdón, dijo él. Su voz era baja y pareja, y se lo dijo a ella como si fuera una persona y no un mueble. Por la otra noche. No pretendía escucharla. Estaba en el pasillo, en la oscuridad, y había música donde no había habido ninguna en 8 años, y no pude obligarme a marcharme. Era suya y era privada, y se la robé. Lo siento. Y no lo siento, porque fue lo primero que he sentido en mucho, mucho tiempo. Se detuvo. No era un hombre al que le resultara fácil hablar, y esto le estaba costando todo. Solo quería agradecerle. Eso es todo, dijo. No era todo lo que era. Los dos ya lo sabían. De pie en el cuarto cálido de la anciana, con el fuego encendido y el páramo gris en la ventana. Pero fue ahí donde comenzó. Las mañanas después de esa fueron las horas más extrañas y mejores que Rosalín había conocido en 3 años. Llegaba a las 10 con su partitura y tocaba para la dama de compañía un rato. Luego el duque entraba en silencio y se sentaba un poco aparte, y escuchaba. Nunca le pidió que actuara. Eso fue lo primero que ella notó, y lo que deshizo su guardia más rápido de lo que cualquier halago habría podido. Todos los que alguna vez habían admirado su forma de tocar habían querido algo de eso. Él parecía no querer nada más que estar en la sala mientras sucedía. Una mañana, cuando la dama de compañía se había quedado dormida en su sillón junto al fuego, él le habló en la quietud. Mi madre solía decir que un gran intérprete no toca las notas, dijo. Decía que las notas son solo el camino. Tocar es el país que se atraviesa para llegar hasta quien escucha. Miraba el arpa, no a Rosalín. No la entendía. Era un muchacho, y pensaba que era el tipo de cosas que dicen las madres. Lo entendí la noche en que la escuché a usted a través de la pared. No estaba tocando notas. Me dejaba caminar todo el trayecto hasta donde usted estaba. Las manos de Rosalín se quedaron quietas sobre las cuerdas. Donde yo estaba no es un lugar que un duque deba visitar, dijo, antes de poder detenerse. Era lo más cerca que había llegado a contarle la verdad de su vida. Oyó la amargura en sus propias palabras y se avergonzó, y bajó la mirada. No, coincidió él con suavidad. Era un sitio frío. Eso también pude oírlo. Yo mismo he estado ahí, aunque el mío tenía bastante más mobiliario. Un silencio, tan bajo que ella no estaba segura de que la anciana dormida lo hubiera oído aún despierta. No he querido viajar a ningún sitio, señorita Renan, en 8 años. Esta semana descubro que quiero viajar hasta ahí, donde quiera que sea que usted toca desde. Sé que no tengo derecho a pedirle ese camino. Solo quería que supiera que lo tomaría, si alguna vez usted eligiera mostrármelo. Ella no respondió. No podía. Pero al día siguiente empezó, sin decidirlo, a tocar un poco menos protegida, 1 centímetro más cerca de la verdad cada día. Él nunca lo comentó. Solo llegaba y se sentaba y escuchaba, y dejaba que ella se acercara a la velocidad a la que se acerca una criatura asustada, que es la única velocidad que dura. Desde aquel día, la forma de la vida de Rosalín en Estmore cambió en silencio. Al principio, solo Lady Tryphena lo sabía, porque Lady Tryphena lo había diseñado. Estaban las horas de la mañana en la salita de la dama de compañía, sin que nadie las nombrara así, y se convirtieron en las horas en que el duque, por casualidad, también estaba libre.
Él no se imponía. Era cuidadoso más allá de lo decible. Entraba, se sentaba, escuchaba. De vez en cuando hablaba primero de música, que era seguro, y luego, despacio, a lo largo de los días, de otras cosas, de su madre, de quien no había hablado con nadie en 8 años, y ahora hablaba con una arpista contratada, en el cuarto de su tía. Ella era la única persona en la casa que había oído el sonido que su madre había dejado atrás, y que entendía lo que había costado perderlo. Rosalind, guardada hasta los huesos, orgullosa como solo lo son los caídos, se descubrió contándole cosas a su vez. No todo de golpe, no todo. Pero le contó de su madre y del arpa dentro de la cual se había sentado de niña, y de la pieza sin nombre que no vivía en ningún lugar salvo en sus manos. No le contó de Edmond. No le contó de la suma en la media, ni de los hombres del pueblo, ni de la verdadera razón por la que la hija de un caballero vende lo único que ama por chelines que guardaba. Eso era suyo. Era vergonzoso, y era la palanca con la que el mundo entero aún podía herirla. Había aprendido a no entregarle esa palanca a nadie, y menos a un duque. Pero le contó lo suficiente, y él le contó más de lo suficiente. Y lo más extraño era ver cómo la casa cambiaba alrededor de los dos, mientras el silencio de 8 años se deshelaba en una sola estación. Los sirvientes oían el arpa por las mañanas y no sabían qué pensar. Lady Honoria oyó hablar de las horas de la mañana y supo exactamente qué pensar, y se volvió, día a día, más brillante, más peligrosamente encantadora. Porque Lady Honoria no era tonta. Era lo contrario de una tonta. Había invertido un verano entero de trabajo y una gran cantidad de cálculo en el duque de Whitlock. Ahora sentía que el suelo se movía bajo ella, como un animal siente el clima cambiar. Al principio no habría podido decir que estaba mal. El duque seguía siendo tan fríamente cortés con ella como siempre. No bailaba con nadie, no cortejaba a nadie, no decía nada que pudiera usarse en su contra el día que lo necesitara. Pero era distinto. Había en él un deshielo que ella no había provocado y que no podía explicarse. Era un hombre despertando lentamente, y el despertar no se dirigía hacia ella. Observó, y fue paciente, y fue lista. No le tomó mucho tiempo encontrar la grieta. Corría, vio, directo hasta el rincón de cada sala. Corría hasta la pequeña arpa, y hasta la nada grave y callada de una muchacha a quien había contratado para hacer papel tapiz. Que el duque de Whitlock pudiera preferir a una arpista contratada y sin un centavo, en lugar de a ella misma, no le pareció, al principio, un peligro real a Lady Honoria. Le pareció un insulto y un absurdo, y algo que corregir. Los hombres tienen caprichos. Esto era un capricho. Pasaría si se lo dejaba morir de hambre. Se dispuso a matarlo de hambre. No podía despedir a Rosalind. Eso era asunto de la dama de compañía. Y la dama de compañía, entendía ahora, estaba en su contra. Pero podía hacer muchas otras cosas. Podía convertir la vida de la muchacha en Estmore en una lenta miseria fría, y podía observar, sonriendo, cuánto duraba el orgullo con el estómago vacío. Así que empezaron las pequeñas crueldades. Eran del tipo que no deja marca y de las que no se puede quejar. La partitura de Rosalind desaparecía antes de una velada y se encontraba después, pateada bajo una silla. El fuego de su cuarto frío dejó de encenderse. Sus llamadas de la noche llegaban cada vez más tarde y duraban cada vez más, así que la mantenían despierta hasta pasada la medianoche, tocando papel tapiz para una compañía que había olvidado que ella estaba ahí. Lady Honoria era siempre dulzura misma frente a ella. Se la ve cansada, señorita Renam. No queremos retenerla, aunque, claro, la necesitaremos hasta que se vaya el último invitado. Detrás de la dulzura, el tornillo giraba, y Rosalind, que había resistido cosas peores por Edmond, resistió también esto. Pensaba en la suma, acercándose por fin a su meta. Pensaba en el año nuevo. Aguantó. Hubo una noche que se quedó con ella más que las demás.
Lady Honoria había estado cantando y había fallado una nota gravemente, y la compañía había sido demasiado educada para parecer haberlo notado. En la pequeña pausa que siguió, se volvió hacia el rincón con su hermosa sonrisa en su sitio. La señorita Renan perdió el tiempo, le dijo a la sala. Una no puede cantar sobre un acompañamiento que se pierde. Intente seguirme, hay una buena chica. No es una parte difícil. Un niño podría manejarla. Era una mentira, y todo el que tenía oídos sabía que era mentira, y nadie lo dijo. Rosalind inclinó la cabeza y murmuró que lo sentía. No lo sentía. Había sostenido el tiempo como hierro, bajo una voz que no lograba encontrarlo. Pero había aprendido hacía mucho que la verdad es un lujo que los pobres no siempre pueden permitirse. Y pagó la pequeña moneda falsa de la disculpa, y siguió tocando, y dejó que la mujer hermosa se quedara con su mentira. Lo que Lady Honoria no sabía era que el duque había estado en la puerta. Había oído la nota fallida, y la mentira, y la disculpa mansa que la siguió. No dijo nada entonces, pero fue esa la noche, le contaría a Rosalind mucho después, en que dejó de pensar en lo que sentía como un peligro que debía controlarse, y empezó a pensarlo como lo único cuerdo que quedaba en aquella casa. Un hombre puede perdonarle mucho a una mujer. Descubrió que no podía perdonarle a Lady Honoria que hubiera obligado a Rosalind a disculparse por su propia excelencia. Eso le dijo todo sobre ambas mujeres, de un solo golpe. Pero hubo una crueldad con la que Lady Honoria tropezó por accidente. Era la que importaba, porque era la palanca verdadera, la que Rosalind había guardado de todos. Descubrió lo de las cartas. Rosalind le escribía a Edmond cada semana. Tenía que hacerlo. Él tenía 17 años, estaba asustado, y metido hasta el cuello. Sus cartas eran la cuerda que le lanzaba a través de la distancia. Eran firmes, duras, cariñosas, llenas de un solo mensaje que lo mantenía a raya de hacer algo definitivo. Aguanta. Ya casi es suficiente. No hagas nada. Voy por ti. Aguanta. Pero las cartas tenían que llegar al pueblo, y una mujer en su posición no podía simplemente caminar hasta el correo. Así que había hecho un arreglo discreto con un joven lacayo llamado Dors. Era un muchacho decente que llevaba sus cartas en sus tardes libres. No hacía preguntas. Tomaba el penique que ella le daba como si le avergonzara. Lady Honoria encontró una carta. Estaba a medio escribir, olvidada entre la partitura sobre el arpa, en un momento de descuido. La leyó antes de que Rosalind pudiera cruzar la habitación. No tenía nombre, pero Lady Honoria era lo bastante lista para leer lo que había debajo de las palabras. Leyó desesperación. Leyó un secreto. Leyó dinero adeudado, y una persona escondida, y una muchacha orgullosa haciendo algo vergonzoso para salvar a alguien. Y comprendió, con un destello frío y triunfante, que había encontrado por fin la grieta en la piedra. No dijo lo que sabía. Ese era su arte. Le devolvió la media carta con una frase sobre lo conmovedor que era que la señorita Renan tuviera familia a quien escribir. Observó el rostro de Rosalind ponerse cuidadosamente en blanco, y supo que la tenía. Desde ese día, Lady Honoria se dispuso a averiguar el resto, en silencio. Hizo vigilar a Dors. Averiguó a dónde iban sus cartas de la tarde, y a quién, y qué nombre llevaban. Averiguó qué debía ese nombre, y a qué hombres del pueblo. Le tomó 15 días. Al final, lo sabía todo. El hermano, la deuda, los hombres, la comisión, la suma. Conocía todo el corazón escondido de Rosalind Renan. Lo guardó, y esperó, porque no era mujer que gastara un arma pronto. La gastaría una sola vez, frente a todos. En el momento en que hiciera más daño. Pero primero, se ocupó de Dors. No podía tener en la casa a un sirviente leal a la muchacha. Así que fue con el ama de llaves, con una palabra fría y despreocupada.
El lacayo Dors, dijo, había estado llevando cartas privadas fuera de la casa, por cuenta propia, a personas de mal carácter en el pueblo. Tenía la forma de la verdad, y lo arruinó. Despidieron a Dors sin carta de recomendación, lo cual, para un joven en servicio, está muy cerca de ser echado a morir de hambre. Rosalind se enteró en la puerta del salón de servicio, blanca hasta los labios. El muchacho no había hecho nada más que llevar sus cartas. Iba a perder su puesto, su pan y su buen nombre por ella, y ella no tenía el poder de salvarlo. No tenía posición en esa casa. Solo tenía una media de chelines que aún no estaba llena, y un secreto que ya no era secreto en absoluto. Hizo lo único que podía hacer. Fue, por primera vez, sin ser llamada, a ver a Lady Travena, y le contó a la anciana la pura verdad, y le pidió que salvara al muchacho si podía. No pidió nada para ella misma. Pidió por Dors. Lady Tryphena la escuchó en silencio, con sus ojos viejos y agudos muy brillantes, y cuando terminó, dijo: el lacayo conservará su puesto. Deja eso en mis manos. Luego la anciana la miró un largo momento. En cuanto a lo demás, niña, has cargado un gran peso durante un largo camino, y no se lo has dicho a nadie. Te has avergonzado de lo único en tu vida de lo que deberías estar más orgullosa. Es una pena. Pero ya casi terminó. Creo que ya casi terminó. Rosalind no la entendió. Solo entendió que Dors estaba a salvo, y lloró del alivio, y no vio que la anciana la observaba con algo que era casi esperanza. Porque el baile se acercaba. Y la dama de compañía, a quien nada se le escapaba, había empezado a ver la forma de lo que su sobrino nieto planeaba hacer. Habría, al fin, un baile en Eastmore. Sería el primero en 8 años, y todos sabían lo que eso significaba. El duque no había bailado, no había recibido, no había dejado que la casa se iluminara y se llenara desde la muerte de su madre. Que lo hiciera ahora era la comidilla de 3 condados. Lady Honoria dejó entender, con todo el arte que poseía, que el baile era prácticamente un anuncio. El duque volvía al mundo. Insinuaba que sería por ella. Que ella se pondría de pie primero con él, y el asunto quedaría zanjado. Casi llegó a creérselo ella misma. Y planeaba, en medio de aquella noche iluminada y llena de gente, frente a cada persona de importancia en 20 kilómetros a la redonda, destruir a Rosalind Renham. Lo haría tan por completo que el extraño capricho del duque moriría de vergüenza ahí mismo. Entonces el camino quedaría libre, y la historia terminaría como ella siempre había querido que terminara. Rosalind tocaría en el baile. Por supuesto que sí. Era la arpista. Se sentaría en el rincón y tocaría mientras bailaban sus superiores. Papel tapiz hasta el final. Lo temía, y se lo agradecía, las dos cosas a la vez. El baile significaba un gran salario, y el gran salario significaba que la suma estaba por fin casi completa. Un trimestre más. Se lo había escrito a Edmond esa semana, en la carta que Lady Honoria no interceptó. Aguanta. Ya casi es. Para el año nuevo, estarás a salvo. Aguanta. No sabía la trampa que se había tendido. Solo conocía la suma, acercándose por fin a la cima. Y bajó al baile aquella noche, con su único vestido negro bueno, con el corazón, por primera vez en 3 años, sosteniendo algo parecido a la esperanza. Hubo un momento tranquilo, 2 días antes del baile, al que Rosalind se aferraría a través de todo lo que vino después. Practicaba sola en el salón, en la tarde gris, creyéndose sin observar, cuando lo sintió en la puerta. No dejó de tocar. Eso era nuevo. Un mes antes, se habría detenido de inmediato, se habría puesto de pie, se habría vuelto pequeña. Dejó que la música siguiera, y él entró y se quedó de pie junto al arpa, y durante un rato ninguno de los dos habló. Ya no me tiene miedo, dijo él, por fin. No era una pregunta, y había asombro en ella. No, dijo ella. No sé cuándo dejó de tenerlo.
Solo sé que ya no lo tengo. Alzó la vista hacia él, hacia ese hombre grave y cerrado que había sido amable con ella sin pedir jamás un salario por su amabilidad. Tengo miedo de muchísimas cosas, Excelencia. Tengo miedo casi todo el tiempo. Pero he dejado de tenerle miedo a usted. Es un descanso que no esperaba que se me diera. Él la miró como si ella le hubiera entregado algo que valía más que la casa en la que estaban. No la tocó. Era demasiado cuidadoso, y ella era demasiado pobre. Y la distancia entre un duque y una muchacha contratada era algo real que ninguno de los dos fingía que no existía. Pero él se quedó junto a su arpa, en la luz que se apagaba, mientras ella tocaba, y algo pasó entre ellos en aquel cuarto gris que no necesitó una mano ni una palabra para completarse. Ella no sabía, mientras tocaba, que Lady Honoria ya sostenía el cuchillo. Solo sabía que, por primera vez en 3 años, no estaba del todo sola en el mundo. Era casi suficiente para volver descuidada a una mujer orgullosa. Era casi suficiente para hacerla tener esperanza. La noche del baile, Estmore se iluminó de la bodega al ático por primera vez en 8 años. Ardía cada vela de la casa. El camino estaba lleno de carruajes. El vestíbulo estaba lleno de flores cortadas en los invernaderos fríos. Las grandes salas estaban llenas de luz y de seda, y del rugido de un condado entero vestido de gala. Y en el rincón del salón, junto a su pequeña arpa, con su sencillo vestido negro, estaba sentada Rosalind Ranham. Tocaba suave bajo el bullicio y observaba a la multitud brillante y giratoria como observan siempre los pobres a los ricos en su juego. Observaba desde una gran distancia, y muy de cerca. Vio al duque. Cumplía con su deber, moviéndose por sus propias alas, grave, cortés, cerrado. Una vez, al pasar cerca de su rincón, la miró. Una sola mirada, firme, cálida y rápida. Le atravesó el cuerpo como antes la música le atravesaba el suelo hasta los huesos. Bajó la cabeza hacia las cuerdas para que nadie viera su rostro. Siguió tocando. Pensó en la suma. Pensó en Edmond, a salvo para el año nuevo. No vio a Lady Honoria observándola desde el otro lado de la sala, con la paciencia fría y brillante de un gato ante la madriguera de un ratón, esperando el momento en que más gente estuviera mirando. El momento llegó cerca de la medianoche. Hubo una pausa, del tipo que cae por azar en una gran sala, un hueco en el bullicio. En ese hueco entró Lady Honoria, brillante y sonriente, al centro de la pista. El duque estaba un poco más allá, y medio condado estaba al alcance del oído. Tenía una copa en la mano. Alzó su voz clara y penetrante, como para proponer algún brindis bonito. La sala se volvió hacia ella, encantada, y ella comenzó. Comenzó con amabilidad. Esa fue la crueldad de todo aquello. Qué agradable ha sido nuestra música esta noche, dijo, sonriendo hacia el rincón. Las cabezas se volvieron hacia Rosalind, que se quedó quieta. Somos tan afortunados con nuestra pequeña arpista. Aunque confieso que me he preguntado, todos nos lo hemos preguntado, ¿no es así, que trae a una joven de la evidente buena cuna de la señorita Renam a tocar por dinero en casas ajenas? Una risa suave aquí y allá. El tornillo empezaba a girar. Una no gusta de fisgonear, pero he descubierto la respuesta, y creo que la honra, y pienso decirla. No puedo soportar ver el mérito escondido. Las manos de Rosalind se habían detenido sobre las cuerdas. Lo supo antes de que se dijera una sola palabra. Lo supo como se sabe que el suelo ha desaparecido, antes de terminar de caer. Y no había nada, nada en absoluto, que pudiera hacer. Ella toca, dijo Lady Honoria, dulce, clara y despiadada, dentro del silencio expectante de 100 personas, para comprarle a su hermano la salida de una deuda de honor que él no puede pagar. Un muchacho de 17 años, desbocado en el pueblo, en manos de prestamistas, y peor. Se necesita comprar una comisión militar, y no hay nadie que la compre salvo esta hermana entregada. Vende su música chelín a chelín para salvar a un joven de la cárcel que se ha ganado con creces.
La sonrisa se ensanchó. Los ojos eran hielo. ¿No es conmovedor? Si me pregunté por qué la tía de un duque se interesaría tanto por una persona tan particular. Ahora ya sabemos. No es música en absoluto. En verdad es una muchacha de comercio, comprando su salida de la miseria y jugando a la gentileza en nuestros salones para lograrlo. Sentí que todos debían saber a quién han estado aplaudiendo. A una le gusta saber. Lo había hecho con belleza. Eso fue lo que Rosaline entendió, congelada frente al arpa, mientras las palabras caían. Lady Honoria había envuelto cada crueldad en el lenguaje del elogio. Había hecho que la vergüenza sonara como admiración, para que quien la oyera se la tragara entera antes de probar el veneno. La honra. Tan entregada. ¿No es conmovedor? Cada frase era un pequeño cuchillo brillante, girado para que el filo atrapara la luz de las velas y pareciera una joya. Y por debajo de todo eso corría el único mensaje verdadero, dirigido a cada persona del condado: esta mujer no es una de nosotros. Es una sirvienta con un secreto, y una mendiga con una deuda, y ustedes la han estado aplaudiendo, y ahora pueden dejar de hacerlo. El silencio que siguió fue el peor sonido que Rosaline hubiera oído jamás. 100 rostros se volvieron hacia ella. Los vio hacer lo que hacen los rostros. El pequeño retroceso, la mirada intercambiada, la lástima rápida que es peor que el desprecio, y el desprecio que lleva el rostro prestado de la lástima. Se sentó al arpa, con su vestido negro, con todo su corazón escondido abierto de par en par y expuesto a la luz de 100 velas. No había donde mirar, y nada que decir, y ninguna manera en el mundo de hacer que no fuera cierto. Era cierto. Eso era lo peor. Cada palabra era verdad. Había vendido el don de su madre, Chelina Chelín, para salvar a un muchacho tonto. Se había avergonzado de ello, y lo había escondido. Ahora estaba a la vista, y era, frente a todo el condado, exactamente lo que Lady Honoria había dicho que era. Una muchacha de comercio. Una sirvienta con un secreto vergonzoso. Nada. Se levantó del arpa. No sabía qué pretendía hacer. No había nada que hacer. Solo sabía que no podía seguir sentada ahí, expuesta a las miradas, un momento más. Y en el silencio terrible, antes de que pudiera dar un paso hacia la puerta, habló otra voz. Era baja y pareja, y cayó en el silencio de aquella gran sala brillante como una piedra en un estanque quieto. Cada cabeza se volvió hacia ella. Era el duque. Sí, dijo Giles de Whitlack. Cada palabra de eso es cierta. La sonrisa de Lady Honoria vaciló, apenas un poco. Ese no era el guión. Había esperado que él apartara la mirada, que dejara que el capricho muriera de vergüenza, que se alegrara, como cualquier hombre, de que le mostraran el barro en las botas de la mujer que le había vuelto la cabeza. No había esperado que él hablara, y desde luego no había esperado lo que vino después. Vende su música para salvar a su hermano, continuó el duque. No miraba a Lady Honoria. Cruzaba despacio la pista despejada hacia el rincón, hacia la muchacha de pie, blanca y erguida, junto al arpa. Hablaba a toda la sala, pero tenía los ojos en Rosaline. Ha hecho durante 3 años lo más difícil que conozco. Ha tomado lo único que ama en el mundo, lo que le dejó su madre, lo que toca mejor que ninguna alma en este condado. Lo toca mejor, dijo, y su voz no se alzó, pero llegó hasta las paredes, que ninguno de nosotros tiene el oído para merecer. Y lo ha gastado noche tras noche en rincones fríos de casas ajenas, ante gente que la miraba a través, para comprar la libertad de un muchacho tonto al que ama, sacándolo de la ruina que él mismo se hizo. Lo ha hecho sin una sola palabra de queja. Lo ha escondido por orgullo. Se ha avergonzado de lo más noble que hay en esta sala. Había llegado hasta ella. Se detuvo frente a Rosaline. Todo el condado miraba. Lady Honoria les ha contado esto para avergonzarla, dijo. A mí me ha contado lo mejor que jamás he oído de nadie. Se lo agradezco.
Se podría haber oído caer un alfiler al otro extremo de la casa. Hace 3 semanas, dijo el duque, y ahora hablaba solo a Rosalín, aunque la sala bebía cada palabra, estaba de pie en la oscuridad, frente a una puerta, y oía a alguien tocar la verdad dentro de esta casa por primera vez desde que murió mi madre. No sabía quién era. Solo sabía que había estado dormido durante 8 años, y que ese sonido me había despertado, y que daría el resto de mi vida por volver a oírlo. Estaba muy pálido. Sus manos no estaban del todo firmes. Ese duque cerrado y frío se estaba desmoronando frente a todo su mundo, y no parecía importarle quién lo viera. He intentado, estas 3 semanas, encontrar una manera de decirle algo, señorita Renam. He sido demasiado cobarde. Y ahora Lady Honoria ha tenido la amabilidad de arrancarme toda razón que tenía para esperar. Así que lo diré aquí, ya que aquí es donde estamos. Tomó aliento. No quiero una arpista. Nunca quise una arpista. Quiero a la mujer que tocó aquella noche cuando creía que nadie podía oírla. Quiero pasar mi vida asegurándome de que nunca más tenga que vender lo que ama para salvar a quienes ama. Cásese conmigo. Deje que compre la comisión de su hermano como su esposo, y que jamás vuelva a hablarse de ello. Que haya música en esta casa mientras los dos vivamos. Cásese conmigo, Rosalín. Se lo pido delante de todos porque ha tenido que esconderse durante 3 años, y me condeno antes de dejar que se esconda un día más. No queda registro de lo que hizo Lady Honoria Ashcombe en ese momento. Nadie la miraba. Cada ojo en aquella gran sala brillante estaba puesto en la muchacha grave y sencilla, de vestido negro, de pie junto al arpa pequeña, con el corazón desgarrado y abierto y el rostro mojado y sin vergüenza. Era el rostro que él había visto una vez en un pasillo oscuro, y que había buscado desde entonces. Lloraba. No se avergonzaba de ello. Y cuando encontró su voz, en el silencio resonante de todo el condado escuchando, no pronunció un discurso. Nunca había sido mujer de discursos. Dijo solo lo más verdadero que tenía, con una voz que temblaba y no se rompía. Sí. Por un momento, la gran sala brillante no supo qué hacer consigo misma, porque había llegado esperando una historia y le habían dado otra completamente distinta. Luego alguien empezó a aplaudir, al fondo, un anciano hacendado que había conocido a la difunta duquesa y también había extrañado la música. El sonido se extendió por la multitud como el calor se extiende sobre una mano fría. Despacio, y luego de golpe. En un minuto, todo el condado aplaudía a una arpista contratada, con su vestido negro sencillo. Aplaudían como si fuera lo más admirable que hubieran visto en 12 meses. Y Rosalín se quedó de pie en medio de todo aquello, llorando, sin vergüenza, y comprendió que las mismas personas que se habían apartado de ella un minuto antes, ahora estaban encantadas con ella, porque un duque les había dicho que lo estuvieran. Podría haber sentido amargura por eso, y tenía algún derecho a sentirla. No la sintió. Había pasado demasiado tiempo siendo vista a través de la gente como para despreciar ahora el simple hecho de ser vista. Quedaba mucho por hacer antes de que pudiera haber una boda. Y el duque lo hizo todo él mismo, en silencio, en el plazo de 2 semanas. Envió a un hombre de negocios al pueblo. A los hombres que sostenían la deuda de Edmond les pagaron por completo, y un poco más, para asegurarse de que entendieran que la cuenta quedaba cerrada para siempre. Se compró una comisión en un buen regimiento, bajo un coronel que el duque conocía y en quien confiaba, y una carta llegó hasta un muchacho asustado en alojamientos baratos. Le decía que aquello por lo que había rezado, y en lo que había dejado de creer, había sucedido. Debía venir a Estmore para la boda de su hermana. Debía venir como un caballero, porque volvía a hacerlo. Edmond llegó. Rosalín lo recibió en el vestíbulo, y durante un largo momento ninguno de los dos pudo hablar. Estaba más delgado de como lo había visto la última vez, y más viejo alrededor de los ojos. Pero ahora estaba a salvo. Era libre. Estaba de pie en una gran casa como invitado, y no como vergüenza. Tú hiciste esto,
dijo él por fin, y la voz se le quebró en la frase. Todos estos años, nunca dijiste, Rosa. Nunca dijiste lo que te estaba costando. Ella le tomó el rostro entre sus dos manos fuertes, las manos que habían comprado su libertad cuerda a cuerda, y le dijo lo único que importaba. No me costó nada que no estuviera dispuesta a dar, dijo. Y mira, mira lo que ha traído, más allá de todo lo que merezco. Ahora enderézate y deja de llorar. Eres oficial. Los oficiales no lloran en los vestíbulos. Y el río entre las lágrimas, la vieja risa cálida que ella recordaba, y el último peso frío que había cargado durante 3 años se le fue de los hombros en silencio, y no volvió. Se casaron antes del año nuevo. En silencio, en la pequeña iglesia al borde del páramo. La dama de compañía lloró abiertamente en el primer banco. Edmond Renam se puso de pie junto a su hermana, con un abrigo nuevo, sin deudas con nadie ya, con su comisión comprada, con su coronel elegido. Era un muchacho decente y asustado, puesto por fin en un camino honesto, incapaz de hablar por la magnitud de lo que su hermana había hecho, y de lo que, más allá de todo merecimiento, había resultado de ello. Lady Honoria Ashcombe no estuvo presente. Había dejado Eastmore la mañana después del baile, en el frío, en su carruaje, en un silencio propio. Si el condado habló de ella durante una temporada, pronto encontró mejores cosas de que hablar, como hacen siempre los condados. Y Dawes, el lacayo, conservó su puesto y ascendió en él. Contó la historia a sus propios nietos, 50 años después, y siempre la terminaba de la misma manera. Él había llevado las cartas, decía. Había llevado las cartas que le compraron al muchacho su comisión y que le ganaron a la muchacha su duque. Y el arpa bajó del cuarto del norte. Eso fue lo que los sirvientes recordaron más tiempo, lo que los viejos les contaban a los jóvenes, años después. En la primera semana del nuevo matrimonio, el propio duque subió al cuarto frío del norte. Quitó la sábana de lino de la gran arpa dorada que había estado cubierta durante 8 años. La mandó bajar al salón, y la colocó bajo la luz de las altas ventanas, donde su madre solía tocar. Los sirvientes se quedaron de pie en las puertas para verla bajar, los jóvenes que nunca la habían oído, y los viejos que habían llorado su pérdida. Nadie hablaba. Era como ver un ataúd cargado al revés, saliendo de la tierra y volviendo a la luz. La casa pareció contener la respiración mientras el marco dorado atravesaba sus cuartos fríos y entraba en el cálido. Algunas de las mujeres mayores lloraban, y no se molestaban en ocultarlo, y no se avergonzaban. Luego la colocaron en su antiguo sitio, junto a las altas ventanas, y la sábana de lino se guardó para siempre, y aquello que había estado muerto en esa casa durante 8 años volvió a estar, tranquila y llanamente, vivo. Y aquella noche, y cada noche después, hubo música otra vez en Eastmore. No papel tapiz, no valses para necios. La cosa verdadera, tocada por una mujer que ya no tenía que esconderla, en una casa que había aprendido, por el camino largo y difícil, una cosa simple, la cura para el duelo no es el silencio, sino el sonido. Y la cura para amar no es dejar de hacerlo, sino volver a empezar. Los años que siguieron fueron más amables con ambos de lo que ninguno de los dos había aprendido a esperar. Llegaron, como llegan los mejores años, sin demasiado drama que valga la pena contar. Hubo muchísima música en Eastmore. La señora de la casa había pasado 3 años hambrienta de lo único que sabía hacer bien, y compensó despacio esa hambruna. Cada noche llenaba las largas salas con el sonido que la vieja duquesa había dejado atrás, y que la nueva había devuelto a la vida. Con el tiempo llegaron los hijos, aunque esa es otra historia, y una más gentil. Crecieron dentro de la música, tal como su padre había crecido, alguna vez, dentro del silencio. No supieron, hasta que tuvieron edad para que se los contaran, lo cerca que había estado toda aquella casa cálida de no existir jamás. Edmond ascendió en su regimiento y ya no le dio a su hermana más motivo de vergüenza.
Volvía a casa en sus permisos, cada año un hombre más recto y más firme, y siempre iba primero, antes de saludar a nadie, a quedarse un momento junto a la gran arpa dorada que le había comprado la vida de vuelta. En cuanto al duque, se había casado por el sonido de un alma diciendo la verdad en la oscuridad. Aprendió, en los años que siguieron, que un hombre que se deja despertar una vez, debe seguir despertando cada día después. Eso no es más que otra palabra para estar vivo. Valió la pena, llegó a pensar, cada uno de los 8 años fríos que le había costado aprenderlo. Había guardado un silencio por la mujer que perdió. Guardó, por la mujer que encontró, una casa llena de sonido. ¿Cuál es el mejor monumento? ¿Y cuál habría elegido para él la mujer que ya no estaba, de habérselo preguntado a alguien? Ella tocó, al final, la pieza sin nombre. La que su madre había compuesto y nunca escribió. La que no vivía en ningún lugar del mundo salvo en sus 2 manos. Había pensado que nunca volvería a tocarla donde alguien pudiera oírla. Pero la tocó ahora, en el salón iluminado, para su esposo. Él la había escuchado por primera vez en la oscuridad, y había sabido, entonces, lo que era. No era una actuación. No era un salario. No era algo que se contratara. Era un alma diciendo la verdad, y confiando, por fin, en que alguien la escuchaba. Había pasado 3 años tocando hermosamente para un mundo que la miraba a través, sin querer decir nada con ello. Ahora, por fin, se tocaba entera a sí misma, para el único hombre que la había escuchado antes de verle jamás el rostro. Y él la escuchó durante el resto de las vidas de ambos. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Cuéntenos desde qué ciudad nos están viendo y qué les hizo sentir esta historia.